en Chile, buenas tardes para allá en el hemisferio norte. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan hoy día. Sabemos que hay muchas actividades hoy en día virtuales, así que agradezco a quienes se dan el tiempo de acompañarnos. Y por cierto, a Isabel y al Global Plant Council, cuando Isabel me comentó de esta serie que trata precisamente de acercar cómo es el mundo de la ciencia mezclada con la vida y cómo la vida también se moldea cuando uno quiere hacer ciencia, pensé en esta presentación que les voy a contar hoy día, que va a ser muy, muy breve, pero que hemos titulado Interacción y Adaptación, porque creo que ambas estrategias son aspectos centrales tanto para la vida científica como para la vida personal. Entonces, la idea es contarles cómo me convertí desde una niña a través de finalmente convertirme en una mujer en ciencias, que es mucho más que solo una científica. Hay muchos otros aspectos que tratamos de abarcar y de aportar a la sociedad, y creo que esa es la idea precisamente detrás de la ciencia, pasando sin duda por toda la época de formación que es extremadamente nutritiva y valiosa cuando la vivimos de una forma positiva. Yo nací en el año 78 y soy la segunda de 4 hermanos. Aquí está toda mi familia, mi mamá enfermera, que es quien me acercó a la biología, quien me dijo que la bioquímica, que es lo que finalmente estudié, era la carrera del futuro, cuando en esos tiempos aún no se entendía mucho qué era la bioquímica, y mi papá, por otra parte, trabajador desde los 14 años, de una realidad un poco más dura, sin duda, pero que me enseñó que la tenacidad, la dedicación son finalmente también herramientas sumamente importantes para poder ser exitosos en cualquier cosa que nos queramos proponer en nuestras vidas. Terminé el colegio en un colegio que hubiese querido fuera un poco mejor en cuanto al nivel educacional. Acá en Chile tenemos todavía una segregación bien importante en la educación, digamos, en los colegios que son desde municipales subvencionados hasta colegios privados. Yo estuve en uno de los colegios intermedios y por lo tanto mi formación no fue todo lo buena que yo hubiera querido. Y cuando ingresé a la universidad a estudiar bioquímica en el año 96, la verdad fue durísimo el primer año. Comparado con algunos compañeros y compañeras que venían de colegios privados, donde el primer año básicamente era la repetición del último año de colegio, para mí fue sumamente duro. Además, yo no sabía inglés, y ustedes imaginarán que una carrera como bioquímica y la ciencia en general, donde el idioma inglés es central para comunicarse, para leer, para expresar, era central también poder enfrentar ese desafío. Así que fue súper desafiante todos esos años. Entré a estudiar bioquímica en el 96 en la Universidad Católica de Chile, donde, por supuesto, conocí a muchos de mis grandes amigos, que hasta el día de hoy estamos juntos. También, como les comentaba, comprendí y entendí que lo que era de verdad estudiar cuando estaba ahí en química orgánica 1, 2, 3, inorgánica 1, 2, cálculo, física, etcétera. Pero cuando tuve en tercer año mi primera clase de biología vegetal con la doctora Loreto Luige, supe que eso era lo que yo quería hacer. Así que el primer break que tuvimos en la primera clase, fui a conversar con ella y a pedirle si me podía aceptar en su laboratorio para hacer lo que fuera. Yo ayudaba a sembrar plantas, a lavar material, lo que fuera, pero quería aprender inmediatamente. Y ella, quien es una mujer tremendamente generosa y que yo reconozco como mi primera mentora, me aceptó inmediatamente en el laboratorio. Loreto, descendiente de familia italiana, por lo tanto muy apasionada, muy intensa, ella me enseñó precisamente eso, a empujar todo lo que queremos sacar adelante, pero principalmente a confiar en tu equipo y a formar buenos equipos para avanzar. Así que agradezco mucho todo lo que aprendí de Loreto durante mis años
de tesis de pregrado y también me quedé con ella finalmente realizando el doctorado. ¿Qué es lo que hacía Loreto? Y aquí les cuento que toda mi vida académica ha estado centrada en este triángulo de la enfermedad, que es aplicable a cualquier ser vivo, por cierto. Pero les cuento que, bueno, las plantas continuamente están expuestas a una serie de microorganismos, de estrés biótico, abiótico, y son resistentes a la mayoría de los microorganismos. Ahora, ¿qué es lo que es el triángulo de la enfermedad y qué es lo que tiene que realmente ocurrir para que una planta finalmente se enferme? Y son estos tres vértices. Por un lado está el patógeno, y el patógeno tiene que ser lo suficientemente ventajoso en sus estrategias de ataque para poder sobrellevar las defensas de la planta. Por otro lado, el huésped o hospedero o host tiene que ser susceptible a dicho patógeno, genéticamente susceptible a dicho patógeno. Y por otra parte, y algo central hoy en día, debido al cambio climático que nos encontramos atravesando, el medio ambiente también tiene que de alguna forma favorecer el desarrollo del patógeno para que finalmente se genere la enfermedad. En este triángulo es en lo que hemos estado trabajando durante los últimos, ya no sé, 20 años, desde que comencé la tesis de pregrado en el 2000, 22 años entonces, y comenzamos, por cierto, tratando de simplificar el sistema biológico y enfocándonos en la planta. ¿Qué planta? Y en esos años estaba recién apareciendo el modelo vegetal Arabidopsis thaliana. ¿Por qué un modelo vegetal? Y a esta altura yo creo que todos entendemos las características de un modelo, su rápida replicación, su genoma secuenciado, muchas herramientas que nos ayudan a la manipulación genética, pero en su interacción con Pseudomonas syringae, que es esta bacteria endofítica, que quiere decir que ingresa al espacio apoplástico de la planta, que fue identificada inicialmente en tomate, pero que para suerte de los investigadores también lograba enfermar Arabidopsis y por lo tanto este sistema o patosistema que se conoce de Arabidopsis, Pseudomonas syringae, patobar tomate, se convirtió en un modelo de estudio para todos aquellos que intentábamos comprender la interacción planta-bacteria. Este otro modelo que les pongo acá arriba se los voy a contar después, pero les anuncio que son áfidos. Probablemente todos ustedes han visto, sobre todo en esta época, en la primavera, en el verano, que las plantas, muchas de ellas, con flores, con frutos, se llenan de estos pulgones que llamamos, también son atacantes y generan grandes efectos en las plantas. De forma muy sencilla, y aquí recurro siempre a este esquema que publicó Jonathan Jones en el año 2006, que muestra de forma muy sencilla lo que se conoce como el esquema zigzag. El esquema zigzag, o en Z, como ustedes ven acá, muestra cómo, por un lado, la amplitud de la defensa de la planta se corresponde con qué tipo de características tiene el patógeno que la está enfermando. Acá lo que vemos es una bacteria graficada de forma muy sencilla, pero que está siendo reconocida por esto que vemos acá, que es un receptor en la membrana plasmática. Este reconocimiento, y esto es la respuesta inmune para animales y para plantas, se basa en el reconocimiento de lo que es ajeno. ¿Y cómo? A través de estas moléculas que son receptores. Por lo tanto, una vez que la planta logra reconocer a este patógeno, pero logra reconocer cosas generales de ese patógeno, como proteínas de la superficie, como el flagelo, como lipopolisacáridos, por ejemplo, logra establecer una respuesta de defensa basal o inmunidad gatillada por patrón. Esta es una defensa que es suficiente, como les contaba, para la mayoría de los patógenos. Pero hay algunos patógenos que llamamos virulentos,
como esta bacteria que está puesta un poco más fea aquí, que logra traspasar o evadir esa respuesta de defensa basal y logra inyectar efectores al interior de la célula vegetal, generando una susceptibilidad gatillada por efector. Y ahí se genera la enfermedad. Ahora, la evolución y la coevolución ha hecho que las plantas, utilizando su gran repertorio genético, han generado también respuestas de defensa contra estos patógenos virulentos, y ya no solo ponen receptores en la membrana, sino que existen receptores al interior de la célula que permiten ahora el reconocimiento de estos nuevos efectores que este patógeno virulento inyectó al interior, y son capaces entonces las plantas de activar una respuesta mucho mayor, mucho más agresiva, que implica incluso que logra circunscribir al patógeno en una zona de muerte celular programada, defendiendo al resto de la planta, que es la respuesta sistémica, pero tratando entonces de circunscribir a ese patógeno virulento en una zona que va a sacrificar en el fondo. Y eso es lo que conocemos como inmunidad gatillada por efector, y lo que conocemos finalmente como respuesta sistémica adquirida en la planta. Ahora, en este escenario que aquí les pongo de forma muy simple, es mucho más compleja, y aquí les pongo una figura de una revisión bibliográfica publicada hace muy poquitos días por Xinan Dong. Xinan Dong es una investigadora de la Universidad de Duke en Estados Unidos, que casualmente siempre ha sido mi ídola científica, y se los menciono porque les voy a contar una breve historia o anécdota un poquito más adelante, pero justamente ayer, cuando estaba terminando de afinar la presentación, me llegó el aviso de que había aparecido este nuevo review, y realmente ella es una de las investigadoras en el área que más ha contribuido a comprender toda la ruta de señalización involucrada en la respuesta de defensa vegetal, ¿ya? Una gran diferencia entre las células vegetales y animales es que las células vegetales, tal como está diagramado aquí de forma muy sencilla, cualquiera de sus células es capaz de montar una respuesta de defensa inducida, cuando nosotros sabemos que la respuesta inmune animal existen células especializadas, ¿ya? No voy a detallar todo lo que aparece aquí, pero lo importante y en lo que quiero llevar su atención es que la célula vegetal, que es la que está diagramada en verdecito acá arriba, el ácido salicílico es una hormona central en orquestar la respuesta de defensa. Y ahí fue donde estuvimos trabajando en todos los primeros años de mi trayectoria académica, entendiendo cómo el aumento de ácido salicílico, que es una hormona, era sensado por la célula vegetal, y cómo a través de esta proteína NPR1, que es un coactivador, una proteína coactivadora, se orquestaba toda la respuesta arriba-abajo para finalmente activar una serie de genes de respuesta de defensa en las plantas. Ahí fue nuestro aporte. Desde el 2004 al 2009 estuvimos identificando genes, identificando qué genes dependían o no de este coactivador. O sea, en ese escenario estuvimos aportando. ¿Cómo? Y aquí les cuento que la primera vez que salí de Chile fue en el año 2003, que fui a Bélgica, a una pasantía a Bélgica, donde nuevamente agradezco que Loreto, mi mentora que les comentaba yo, siempre se preocupó de que durante toda mi formación tuviera recursos para salir de Chile a formarme fuera, a aprender alguna técnica, alguna estrategia. Por lo tanto, cuando fui por primera vez a Bélgica, que el primer desafío, como les contaba, era que se hablaba todo en inglés para poder expresarme y comunicarme allá, aprendí también una estrategia que se llama Amplified Fragment Length Polymorphism, pero básicamente es una estrategia donde uno tiene que hacer cientos de combinaciones de reacciones de PCR
para poder identificar patrones de respuesta diferenciales y por lo tanto identificar genes que pudiesen ser diferencialmente expresados. Eso significaba que cada noche yo tenía que dejar armados estos geles de secuenciación, que son unos geles como de 40 centímetros por 30 centímetros, que había que hacer a cierta temperatura, de cierta forma muy prolija. Por lo tanto, la dedicación que fue hacer esas 256 combinaciones de partidores para identificar estos genes fue uno de los trabajos más laboriosos que me tocó hacer. Pero gracias a eso logramos identificar tanto genes como mecanismos involucrados, como les contaba, de respuesta a este coactivador llamado NPR1. Durante el doctorado en relación siempre a la ruta de señalización de ácido salicílico y sus genes de respuesta, publicamos 5 artículos y aquí les voy a ir mostrando mi trayectoria académica basada en esta línea de tiempo que te entrega Scopus, la base de datos Scopus, donde te muestra el número de documentos anuales y también el número de citas que vas teniendo anuales, lo que refleja también el impacto de tu productividad. En este grupo y durante mi tesis de doctorado, el tiempo que estuve en el doctorado, que fue entre el 2003 y el 2009, también conocí, además de mi jefa, amigos muy importantes, como por ejemplo aquí atrás Ariel, que hoy en día de hecho compartimos laboratorio en la Andrés Bello. Entonces, realmente ha sido súper importante cada una de las etapas formativas. Eso es lo que quiero expresarles. Ahora, como les contaba, fue la primera vez que viajé fuera de Chile, fui a Bélgica y ahí fue la primera vez que fui a París. Estuve en Bélgica, conocí mucha gente de distintas naciones y por lo tanto distintas culturas, lo que fue también súper enriquecedor. En Madrid estuve en el 2005 y en el 2007 también haciendo pasantías de 3 y 6 meses. También conocí gente que hoy en día son mis colaboradores de allá, de España, gente maravillosa también. Y también en Córdoba, en Argentina, estuve durante 2 años seguidos también, y ellos también son mis colaboradores de hoy en día. Por lo tanto, es central que las redes de colaboración sirvan no solo para sacar resultados, sino que también para ir generando estas redes de apoyo que son tan necesarias para avanzar en la ciencia. Cuando terminé mi doctorado en el 2009, me cambié a otra universidad, que es la que actualmente estoy, en la Universidad Andrés Bello, también en Santiago de Chile, donde conocí a mi segundo mentor, el doctor Ariel Orellana. Un hombre que, siendo muy distinto en sus características de Loreto, me enseñó cosas absolutamente complementarias, como cuáles la importancia de la proactividad y de la libertad científica académica, que también valoro mucho en mi pasaje por su laboratorio. Y de esa forma me dejó unir lo que él hacía, que era una respuesta celular llamada respuesta a proteínas mal plegadas o Unfolded Protein Response. Él trabajaba en esa área, en la biología celular de esa respuesta, y logré unirlo con la respuesta de defensa, que era lo que yo trabajaba en mi doctorado, y postulamos, por lo tanto, este primer proyecto de postdoc que adjudicamos en el 2010. Junto con ese proyecto, en el 2010, también me llegó mi primer gran proyecto, que es Pedro, un niño maravilloso, inteligente, dulce, pero que, por cierto, y esto se los cuento porque probablemente a todas aquellas que serán o fueron o han sido madres, sabrán que ese es un punto de inflexión en la vida de cualquier ser humano. Todo cambia, se desarma. Todo el tiempo que antes teníamos para hacer 30 experimentos al día e irnos a las 10 de la noche al laboratorio, o ir el sábado, ya no existe. Por lo tanto, en ese minuto yo me pregunté si realmente iba a ser capaz, porque esa fue mi pregunta, ¿voy a ser capaz de ser todo lo buena que yo quiero ser
en este escenario donde tengo que ahora coordinar, ir a dejar un niño al jardín, ir a buscarlo, ir a amamantarlo, etcétera? Y la respuesta fue sí, lo logré. Al año siguiente que nació Pedro, retomé nuevamente esta cultura de viajar todos los años, porque debo decir que me he preocupado de hacerlo todos los años hasta la pandemia, que fue el primer año que no viajé, para mantener la colaboración. Y en un congreso internacional en Estados Unidos conocí eh, personalmente a Xinian Dong, esta tremenda investigadora que les contaba yo al principio, que ha hecho una contribución muy grande al área. Estaba en el Congreso, todo el mundo la perseguía porque es realmente muy famosa, y yo humildemente quería mostrarle el trabajo que yo llevaba, así que la llevé a mi póster, se lo mostré, le expliqué que estábamos trabajando en cómo el ácido salicílico coordinaba esta unfolded protein response y de alguna forma preparaba al retículo endoplasmático para que cuando la célula tuviera que responder frente a un estrés biótico, esa célula estuviera mucho más preparada para esta gran cantidad de demanda de nuevas proteínas y de proteínas de secreción, que son sin duda las que tienen la propiedad antimicrobiana. Entonces le estaba contando mi propuesta y ella se fue, y al día siguiente bajé a retirar mi póster de la sala y había un post-it que decía: no te vayas sin que hablemos, Xinian Dong. Casi morí. Dije, ¿qué será? Así que me citó en un comedor, me junté con ella y lo que me dijo fue que había hablado con una postdoc de su laboratorio y que se había enterado recién que habían cosas muy similares que estaba haciendo con respecto a mi trabajo, y que ella no quería que yo pensara que estaba tomando ventaja de lo que yo le había comentado de mi trabajo, y quería por lo tanto que publicáramos un artículo juntas con los resultados de ambas partes. Y así fue que saqué un artículo con Xinian Dong, así que ahí dije, puedo morir tranquila porque publiqué un paper con mi ídola máxima, muy generosa ella, muy transparente, así que agradezco mucho su actuar. Y bueno, y sacamos algunas otras publicaciones relacionadas a toda esta ruta de señalización que de alguna forma orquesta la respuesta de defensa con esta respuesta celular del retículo endoplasmático. Pero bueno, queríamos avanzar más y entender cómo la célula de alguna forma, luego de aumentar toda esta transcripción, tiene que bajar toda esa actividad. De otra forma, la planta se queda enana. Quizás, bueno, no les comenté, pero al igual que cualquier organismo vivo, existe siempre un balance muy fino entre que te defiendas y que crezcas, porque cuando estás creciendo, toda tu energía está volcada en eso. Y cuando te defiendes frente a alguna enfermedad, patógeno, ataque, etc., el desarrollo se frena y toda la energía de ese organismo se vuelca en la defensa. Por lo tanto, tiene que ser un proceso finamente regulado, que una vez que se activa la defensa, esa defensa se silencia. Y por lo tanto, queríamos conocer qué mecanismos estaban involucrados en esta down regulation del sistema. Fue así entonces que llegué a mi primer proyecto como investigadora independiente, y aquí ya les cuento mi vida como investigadora principal, donde logramos a través de unos factores de transcripción que identificamos, entender cómo podía entonces la célula, una vez que prendía toda su defensa, apagarla. En el año 2012 nos casamos, ya con Pedrito teniendo un año y algo, y al año siguiente, que fue el 2013, que aquí ustedes ven que nuevamente no hay artículos en ese año, al igual que el año que nació Pedrito, el año que nació Rosario, tampoco hay productividad. Por lo tanto aquí nuevamente hago un paréntesis
resaltando la importancia de que en las bases de las fuentes de financiamiento se respete que debe existir un tiempo adicional para las mujeres que somos madres y para los padres que también tienen hijos y por lo tanto requieren de tiempo adicional para ese cuidado. Pero como ustedes ven, al año siguiente ya hay una recuperación absoluta, y ya teniendo un sistema muy armado, organizado y todo, el nacimiento de Rosario y la vida con Rosario se me hizo mucho más fácil. ¿Qué logramos identificar acá? Y aquí nuevamente como un esquema muy resumen, cómo a través de estos factores de transcripción que habíamos identificado, se lograba entonces silenciar la respuesta de defensa que antes habíamos caracterizado, que se activaba en respuesta a la infección bacteriana. Siguiendo en este triángulo de la enfermedad, también se nos fue haciendo evidente que no solo podíamos concentrarnos en el host, sino que también teníamos que considerar al patógeno, porque ambos son organismos vivos y están interactuando. Y eso entonces dio paso a mi segundo, al primer gran proyecto que adjudiqué, segundo como investigadora independiente, pero el primer gran financiamiento que acá en Chile son los proyectos de FONDESI, del Fondo de Investigación y de Ciencia y Tecnología, donde aquí lo que intenté entonces sí fue considerar ambos interactores, tanto la planta como la bacteria, para lograr entender entonces cómo las respuestas metabólicas y transcriptómicas permitían entonces tanto la resistencia como la susceptibilidad frente a la infección bacteriana. Y aquí, solo para contarles que algo muy interesante fue que nuevamente a través de una colaboración logramos identificar una nueva Pseudomonas syringae, una nueva bacteria, pero que es endógena de Arabidopsis. La hemos caracterizado molecular y genómicamente en colaboración con un grupo en Francia, y esto ahora se vuelve una herramienta súper interesante para realmente utilizar un patógeno que es hospedero de Arabidopsis y poder continuar analizando todos los mecanismos involucrados en esta respuesta. Así que hay también algunos de los artículos derivados de esta caracterización. Y en el 2016, uno de mis estudiantes, que en ese tiempo comenzaba el doctorado, vino a mi oficina a decirme: profe, se nos infectó la cámara de plantas donde crecemos las plantas, ingresaron unos pulgones y vamos a tener que botar todo. Entonces ahí, como ustedes ven, están los pulgoncitos, aquí está lleno de pulgoncitos, pero interesantemente teníamos una infestación. Cristian, que es este estudiante de doctorado que hoy es postdoc del laboratorio, se dio cuenta que habían una infestación diferencial en ciertos tipos de genotipos de Arabidopsis. Por lo tanto, dijimos, esto no puede ser casualidad, que la planta silvestre tenga uno, y miren acá una planta mutante llena. Entonces, ¿cómo explicábamos este fenotipo de resistencia o de susceptibilidad? Y eso nos llevó entonces a abrir una nueva línea de investigación que involucraba ahora la pared celular. ¿Por qué? Porque esa planta mutante que estaba altamente colonizada por estos áfidos era una planta que carecía de un gen relacionado con la biosíntesis de la pared celular y el remodelamiento de la pared celular. Como imaginarán ustedes, la pared celular es la primera barrera que tiene, primera barrera física que tienen los organismos vegetales contra ataque, y en este caso contra estos bichitos que estábamos viendo acá. Claramente la pared celular tenía un rol central. Entonces lo que quisimos fue ver cómo, ahí está la cabeza del bicho, utilizando su estilete, que es el órgano que introduce hasta el haz vascular para absorber de ahí todos los nutrientes que la planta ha sintetizado, logra de alguna manera hacer
esa infección y cómo la planta reacciona frente a esta disrupción de esta matriz intercelular que es la pared celular. Entonces, lo que quisimos fue comprender cuál era el rol de la pared celular y de toda la maquinaria remodeladora de esta pared celular durante la respuesta de defensa a los ácidos. Y aquí nuevamente recurrimos a una colaboración, esta vez en el CSIC en España, con Alberto Ferreres, que es un gran entomólogo. Él trabaja con insectos, a él no le interesan las plantas, a él le interesaban los insectos. Entonces le fuimos a proponer esta colaboración que implicaba utilizar plantas de Arabidopsis a través de un circuito eléctrico donde el insecto se conecta, la cabeza del insecto con la planta, y tú puedes seguir el comportamiento de ese insecto en una planta determinada, donde obviamente nosotros queríamos probar distintas mutantes y ver si eso tenía algún efecto en el comportamiento alimenticio del insecto. Así que Cristian se fue para allá a una estadía. Yo, siguiendo la tradición de mi mentora, también me gusta que los estudiantes salgan y aprendan de otros lugares, de otras culturas, de otras estrategias. Y fue así entonces que logramos finalmente caracterizar toda la actividad biológica temprana de la interacción de Mysus, así se llama el ácido, Mysus persice, con Arabidopsis, de manera de caracterizar muy bien el sistema biológico con el cual íbamos a trabajar. Y así ustedes pueden ver que uno puede ver cómo el estilete, que es este órgano, va por entre las células, va probando las células del mesófilo para ver realmente cuándo llega a el haz vascular y finalmente se conecta de ese haz vascular y comienza la ingesta de alimento. A través de otra colaboración con Paul Knox en UK, logramos también utilizar una batería de anticuerpos para identificar cuáles eran realmente las estructuras que estaban cambiando en la pared celular, y logramos identificar cómo el homogalacturonano, no voy a entrar en ese detalle, pero que es uno de los componentes de la pared celular, se veía fuertemente remodelado y afectado durante la infección del insecto. Ustedes ven aquí, por ejemplo, en esta microscopía se puede ver la boca del insecto y cómo en estas zonas que son de prueba del estilete vemos una señal diferencial, que en este caso es verde, que prueba que hay un remodelamiento y un cambio en la estructura de la pared celular. Y de hecho acá vemos, por ejemplo, cómo el estilete va ingresando, y acá todo el camino que hace ese estilete hasta llegar al haz vascular de la planta. Caracterizamos bioquímicamente, molecularmente, fisiológicamente toda esta respuesta, lo que ocurría en esta pared celular que parece tan dura, pero que en realidad son una serie de componentes sumamente plásticos y dinámicos en su formación, y llegamos entonces a identificar y a generar un modelo en donde vemos que algunas enzimas que son secretadas quizás por el propio insecto o que vienen y se activan desde la planta, logran entonces hacer un remodelamiento de esta pared celular para, por una parte, generar señales que la planta va a entender para su propia defensa, como también el insecto intenta pavimentar el camino hacia el cual lleva para finalmente conectarse del haz vascular. Así que nos encontramos Cristian, que es el postdoc, Felipe Moraga, que también es postdoc, están intentando dilucidar todos estos mecanismos de respuesta al interior de la planta dados por este remodelamiento de la pared celular. Finalmente, este trabajo en el año 2019, y un año después de que Cristian se tituló, nos llevó a publicar, en colaboración con todas estas personas que les contaba de España, de UK, un Lancel, que es una de las revistas como
todos ustedes saben, con mayor prestigio en el área, y, y el segundo artículo Plant Cell, que es publicado desde Chile, cosa que también lo hacía sumamente gratificante para nosotros como grupo y un gran reconocimiento. Y algunas otras artículos en revistas con respecto también a esta interacción. Tanto ha sido entonces nuestro cariño por los áfidos que en el último gran concurso me arriesgué y postulé ahora un proyecto que intenta entonces entender cómo los áfidos, y ya no solo Missus, que es un generalista, sino Brevicorine, que específicamente le gusta Arabidopsis, logra señalizar al interior y cómo son integradas esas señales al interior de la célula vegetal para lograr montar una respuesta de defensa. Y en este último review, donde Cristian también es primer autor, logramos también hacer todos aquellos paralelos que uno puede visibilizar en una interacción con un insecto versus una interacción con una planta, unificando más el sistema, porque como científicos tendemos a aislar cosas, pero finalmente la naturaleza siempre las tiene integradas y tenemos que tratar de ir integrando toda esa información. Y esa ha sido, por lo tanto, nuestra contribución en este sistema. Sin duda, nada de esto sería posible sin todos mis estudiantes, doctorantes, que hoy son 7, mis postdoc, que hoy son 4, Ariel, que como les contaba es un investigador joven que está asociado al laboratorio, y todos estos que están aquí en azulito, que son estas grandes redes de colaboración en España, en Estados Unidos, en Argentina, en Francia, últimamente que nos ganamos un proyecto también para poder establecer lazos con Francia, y dentro de Chile, por cierto, también importantes colaboradores como Claudio Meneses, que hoy está en la Católica, que es donde yo me formé, y Josefina, por ejemplo, que está en la Adolfo Ibáñez. Y por cierto, a todo el financiamiento que hemos obtenido desde el gobierno de Chile. Destaco otra vez la importancia de las redes académicas de colaboración, y aquí una serie de artículos que son adicionales a las líneas centrales, pero solo para que ustedes vean que son artículos de colaboración con distintos países del mundo, cosa que enriquece mucho la ciencia. Otras, a partir del 2018 existen una gran cantidad de otros proyectos adicionales que también son colaborativos, de los cuales hoy día no les hablé en particular, pero de alguna manera están conectados con estas líneas de investigación. Y para terminar, solamente quería contarles que así como también uno recibe financiamiento del Estado, formación doctoral, no sé, se evalúan sus propios proyectos, uno también tiene que retribuir todo eso a la comunidad, al ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, y por lo tanto aquí les muestro algunas cosas de las que he estado haciendo en este respecto. Durante 4 años fui secretaria académica del programa de doctorado en biotecnología. Me tocó la acreditación nacional del programa de doctorado, lo que logré por 6 años, lo cual es sumamente bueno, y conocí muchos estudiantes, conocí sus realidades y pude también apoyarlos no solo en la parte académica, sino que también en la parte vivencial. Cuando tú tienes dudas, cuando no sabes realmente hacia dónde ir, es bueno también ser y transformarse en mentora, sin querer serlo. Yo creo que ahí fue mi comienzo también de transformarme en una mentora. Hasta el día de hoy, desde el 2016, también evalúo las becas que se dan a los estudiantes de doctorado a nivel nacional. También fui en el año 2016, y aquí una foto de esa época, y ahí donde está el recuento de los votos, fui elegida vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Biología Vegetal. 2 años después fui elegida presidenta de la Sociedad Chilena de Biología Vegetal. También es muy importante contribuir a nuestro ambiente nacional, a potenciar, a identificar a los investigadores jóvenes, a sumarlos a esta comunidad
que solo puede beneficiarse de la colaboración. También fui miembro del panel de evaluación de proyectos nacionales. Llegué a ser directora de ese grupo de evaluación, cargo que tuve que dejar porque me pidieron en el año 2019 que me hiciera cargo de la Dirección General de Investigación de la universidad, lo cual ha sido un tremendo desafío, pero nuevamente un aprendizaje gigante, porque salí del ámbito de la biología y hoy día interactúo con otras 20 disciplinas distintas, lo que ha sin duda enriquecido mi mundo y también he podido colaborar con otros mundos distintos. Ahí es cuando la primera actividad que tuve como directora general de investigación y que, como ustedes ven, bueno, aquí están algunas autoridades de mi universidad, y yo era la única mujer, así que eso solo para reflejarles que también cuando asumí como directora general de investigación, consideré un momento único, también una oportunidad para formar el Comité para la Equidad de Género en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, comité que dirijo hoy en día, y que en los últimos 2 años hemos estado potenciando el liderazgo de las mujeres en la ciencia, que creo que tenemos muchísimo que contribuir para resolver las grandes preguntas, a través de talleres formativos, a través de visibilizar sus investigaciones, a través de potenciar la perspectiva de género también en todo lo que hacemos como institución. Así que eso también me ha tenido entretenida el último tiempo. Y finalmente, lo último, ¿cuáles son los mensajes que yo a esta altura de mi carrera, que en estos últimos 12 años he pasado de ser profesora asistente a profesor titular, quisiera darles a todos quienes nos escuchan? Lo primero, que hay que disfrutar cada paso de esta carrera, porque hay que dar un paso a la vez, lo que significa que cada etapa tiene sus desafíos, pero también tiene sus cosas maravillosas, que no hay que apurarse por vivirlas, sino que aprovecharlas al máximo. Ojalá identifiquen a un mentor que los apoye en el desarrollo de la carrera, y por otra parte, una vez que ustedes logren avanzar en la carrera, también mentoreen a distintas personas, a distintos jóvenes, porque creo que también es muy importante esa cadena de valor. Conózcanse a sí mismos, de manera de saber cuáles son sus capacidades, todas sus cosas buenas y también aquellas en las que no son tan buenos. Y esencial formar buenos equipos de trabajo donde ustedes puedan confiar y delegar todas aquellas cosas que ustedes no son capaces de hacer todo. Sean muy generosos. Yo creo que he sido la generosidad de mi jefa en este caso y de mi jefe, de mis mentores, ha sido muchísima y yo estoy activamente también tratando de serla. Respetuosos y agradecidos de cada una de esas oportunidades. Trabajen muchísimo, pero sin duda tienen que dejar espacios para disfrutar de la vida. Y finalmente, confíen en ustedes mismos, porque es importante saber que cada uno de nosotros puede, en su dimensión, aportar y enriquecer a la generación de una sociedad que sea mucho mejor que la que tenemos hoy. Y por eso entonces la interacción y la adaptación son aspectos importantes tanto en la ciencia como en la vida, como pudieron ver ustedes. Muchas gracias. Esa es mi familia hoy en día. Muchas gracias, Francisca. A mí personalmente me ha encantado. Vamos a pasar a la fase de preguntas y respuestas del público. Así que lo primero que voy a hacer es Dejo de explicar. compartir, ¿cierto? Para las Sí, preguntas. sí, Sí, ok. sí, para empezar. Igual después decides volver a compartir dependiendo. Que a nuestra audiencia. ¿Cómo compartir vuestras preguntas? Hay distintas opciones. Tenéis en la barra de herramientas distintos simbolitos. Uno es el chat. Allí nos podéis mandar vuestras preguntas y sobre todo vuestros comentarios.
tenéis otra opción que son las preguntas y respuestas. Ahí podéis, si tenéis preguntas concretas que queréis compartir, los podéis poner ahí. Y además, si tuviésemos muchas, se pueden votar y se pueden hacer, por tanto, las que sean más votadas. Y también, si no sois vergonzosos, podéis levantar la mano y os damos la palabra y podéis conectar el micrófono y la cámara y así hacer una pregunta directa a Francisca. Mientras os lo pensáis, voy a hacer yo algunas. Me he apuntado un montón de cosas. No sé por dónde empezar. A lo mejor si en la audiencia hay muchos investigadores jóvenes, yo creo que la primera que te voy a preguntar es sobre esa primera interacción que tuviste con tu ídola, con Sinoa Tongo, porque yo recuerdo estar en las conferencias físicas con tu póster y ver pasar a los grandes investigadores y a mí darme un vuelco el corazón. Entonces, ¿cómo recomendarías a los investigadores jóvenes afrontar ese momento? O sea, fue como tal como tú dices, yo tenía mucha como vergüenza. En ese congreso fui con mi mentor, con Ariel, y Ariel me decía, anda, persíguela. Y decía, pero ¿cómo la persíguela? Entonces lo que hice fue tomar mi computador con el póster y la perseguí hasta que la encontré en algún coffee break y le pregunté si podía darme 5 minutos para contarle acerca de mi trabajo. Ajá. Y me los dio, cosa que nuevamente es importante esto de la generosidad recíproca. Y ahí la llevé a mi póster y le mostré con detalle y ahí me preguntó y conversamos un rato. O sea que tu consejo es persíguelos. Sí, persíguelos, hablar. De verdad que lo más importante en un congreso es precisamente aquellos momentos en los que no son oficiales, en los que no son formales, porque uno como investigador joven difícilmente va a hacer preguntas cuando hacen estas grandes talks, porque uno espera que los grandes hagan las grandes preguntas y uno siempre siente al principio que a lo mejor lo que pregunto no es lo suficientemente inteligente, pero finalmente en estos coffee break o en las cenas de clausura o en esa cerveza después de que se acaba la jornada, acérquense, pregunten, finalmente somos todos humanos, o sea, esas personas van a tener ganas de conversar o no, puede que alguna no tenga, pero la mayoría siempre estamos todos dispuestos a conversar y a conocer lo que está haciendo el resto de la gente. Por supuesto, los investigadores también son personas, eso yo se lo digo a mucha gente porque no se lo acaba de creer. Es verdad que tenemos una fama un poco de cuando la gente piensa que un científico es un científico un poco loco, como lo ves y que por tanto no va a querer hablar ni contigo ni de nada mundano. Otra cosa que has dicho y que me ha llamado mucho la atención es que no sabías inglés hasta que entraste a la universidad. Sí. ¿Y Sí, cómo te o apañaste? sea, acá en Chile todavía los colegios municipales tienen muy poquito inglés. Yo tenía, no sé, 2 horas a la semana de inglés. eh, y lo que hice cuando mi jefa me dijo que me iba a ir a Bélgica fue que tomé uno de estos cursos así como de Total Immersion. Pero básicamente lo que hice fue lanzarme. O sea, en Bélgica hablan, bueno, flamenco, en la parte que fui yo hablaban flamenco, que es muy parecido al holandés, o sea, ni una posibilidad de aprenderlo, pero todos hablan inglés. Por lo tanto, y me fui 6 meses, y esos 6 meses me ayudaron muchísimo a lanzarme. Y si tuvieras que hacerlo otra vez, ¿recomendarías a la gente hacerlo así también? O sea, hoy en día soy bastante más consciente de eso y de hecho a mis hijos los tengo les hago tomar cursos adicionales, les bajo de estas como aplicaciones donde tú puedes ir aprendiendo vocabulario, o sea, el inglés es una herramienta transversal sumamente útil y creo que todos deberíamos tratar de aprender otros idiomas, o sea, el inglés en esta área, en esta disciplina es sumamente
importante, pero pudiesen ser otros idiomas también. Y creo que eso es parte del desarrollo intelectual que todos debiéramos hacer. Ujú. No, desde luego, completamente de acuerdo. Ujú. Em, Otra cosa que te quería preguntar Mm. es, ya has contado que creo recordar que en tercero es cuando hiciste biología vegetal y conociste a Loreto y te enamoraste. Y antes de aquello, ¿qué pensabas hacer? Cuando entraste en la carrera, ¿te No llamaba algo tenía más la muy, atención? no tenía muy claro a qué me iba a dedicar en particular, porque además los 2 primeros años uno hace fisiología animal, microbiología, o sea, de todo un poco. Todo me gustaba, entonces no tenía alguna preferencia particular, pero sabía que no me sentía muy cómoda, no sé, disectando animalitos o qué sé yo. Y cuando tuvimos esa primera clase con Loreto, creo que no solo la temática fue la que me encantó, sino que también la pasión con que ella transmitía la Ujú, biología vegetal. Entonces fueron ambas cosas las que me hicieron como un clic inmediato de que eso era lo que yo quería también vivir. Esa como energía que ella transmitía era lo que yo también quería estar como inmersa. Y en el fondo el tema daba un poco lo mismo, yo me iba a adaptar, pero quería estar como involucrada en ese ambiente que ella transmitía. ujú. Precioso. O sea que empezaste no más por la gente que por la materia. Absolutamente. Aprovecho ahora para recordar a la audiencia que podéis hacer vuestras propias preguntas a través del chat, a través de preguntas y respuestas o levantando la mano. Yo voy a seguir. Me he fijado que has dicho que la primera vez que te metiste en gestión era en 2015, que ya llevabas 15 años en la investigación. ¿Por qué te metiste entonces y no antes o no después? O sea, desde que entré a la Universidad Andrés Bello, que fue el 2010, tomé como pequeños roles, o sea, Ujú, formaba parte de algunos comités de escuela, como que más bien me fui formando en la gestión. Pero claro, el 2015 tuve que hacerme cargo de un programa de doctorado que estaba totalmente desarticulado. ujú, Entonces tuve que hacer de directora sin ser directora, porque ujú, tuve que organizar todos los procesos, aclarar las políticas, visibilizar todos los estudiantes, en qué etapa estaban de avance. O sea, fue un trabajo bien intenso que tuve que tomar ahí. ujú, Pero siempre estuve involucrada. Lo que pasa es que yo creo que ahí fue que realmente tuve que tomar un rol mucho más central. ujú. Tomar las riendas más que ser simplemente un participante. Eh, Exactamente. y ahí ya te quería decir, porque yo sí que he tenido conversaciones con investigadores jóvenes ahora, que les invitan a comités y que les invitan a tomar posiciones de liderazgo y justamente en programas de doctorado y semejantes o programas de grado, y no se atreven o creen que puede ser incluso un problema para ellos, para su propia carrera. Pero tú parece que tienes la opinión totalmente contraria. O sea, absolutamente, yo creo que es una etapa formativa que todos debiésemos pasar. Hoy en día hay muchos programas formales para aprender a ser un mentor. Y yo creo Ujú, que uno puede tomar una estrategia que sea mucho más establecida, pero sin duda tomar estos roles de gestión asociados a pregrado, a posgrado, te acercan a entender cómo tú puedes realmente ser un mentor. Cuando vi la presentación de Ross, ujú, de la presidenta del Global Plant Council, lo que más me gustó de su presentación fue cuando mencionó eso de get a gorilla, be a gorilla. ujú, Eh, yo creo que, claro, uno no se da cuenta cuando identifica a un mentor, sin duda, ujú. pero después yo creo que uno tiene que ser súper consciente de transformarse en uno. Y Sí. ahí existe el camino clásico,
que estos aprendizajes de tomar roles sin saberlo, porque nadie nos enseña a ser ni secretaria académica, ni directora de programa. Ahora como directora general nadie tampoco me enseñó nada. Ujú. Y todo es muy intuitivo. Y si no, puedes hacer un rol un poco más establecido tomando cursos de mentoría, que hay un montón. Pero sin duda es algo que tenemos que hacer para seguir apoyando a las generaciones jóvenes, porque el escenario actual de la ciencia es mucho más competitivo que cuando nos formamos nosotros. Ujú. ¿Sí? ¿Así lo percibes? ¿O así es en donde...? O sea, en Chile es de hecho ayer hablaba con un colega argentino precisamente y comentábamos eso, o sea, hace 15 años atrás las tasas de adjudicación de proyectos de investigación grandes era del 50%, que es Ujú. una tasa, que es una locura de tasa. Hoy en día estamos en un 28, 30, 5%, dependiendo del tipo de instrumento de financiamiento, Ujú. eh, pero claro, somos muchos más y el dinero sigue siendo o el mismo o menos. Entonces Ya. repartimos la torta entre muchos más. Y el ambiente en el cual, el escenario en el cual los investigadores jóvenes tienen que insertarse es mucho más competitivo, porque hay Ujú. mucha más gente que ya tiene sus equipos, que está consagrada. Por lo tanto, que una institución te llame a formar parte de esa institución sin que tú ya traigas una espalda, es más difícil. Entonces, hay que apoyarlos en esas etapas. Totalmente de acuerdo. Quería preguntarte una última cosa, si no es que aparece una pregunta. Ah, mira, ha preguntado, Ujú. ha aprendido un comentario de Micaela. Me guardo la pregunta para después. Una charla hermosa e inspiradora respecto a la fotografía. ¿Dónde estás con el resto de autoridades? Primero, preguntarte aproximadamente cuáles son los porcentajes en Chile de mujeres en cargos altos en el ámbito de la ciencia. Luego hay otra segunda pregunta. Bajísimo. Cuando consideramos mujeres líderes de proyectos científicos, por ejemplo, estamos entre el 22 y el 28%, dependiendo el tipo de instrumento. Y en cargos en las instituciones no pasamos tampoco el 25%. Eh, por lo Ujú, tanto, claramente es central potenciar el liderazgo femenino. ujú. Así que en general una de cada cuatro. Una de cada cuatro, una cada cinco, en vez del uno de cada dos, que sería el esperable. Exactamente. En un mundo Eh, ideal, quiero decir. y eso tomando un promedio, porque hay disciplinas en donde es 4 0 de 4, o sea, hay disciplinas como matemáticas, como ciencias físicas, donde son carreras altamente masculinizadas, como también existen algunas como la enfermería, que son carreras altamente feminizadas. Entonces, cuando tú haces ese balance, claro, estamos en el 30%. Ujú. Segunda pregunta de Micaela. No quisiera verte como una excepción a la regla, sino como una inspiración para que las mujeres puedan participar activamente en ciertas actividades. ¿Cómo crees que las jóvenes podemos lograr ese cambio? Precisamente mi rol ha sido tratar de que visibilicen que todas podemos, porque todas podemos. Solo hay que, y por eso mi consejo de conócete bien. Yo creo que tener muy claro cuáles son tus aptitudes y cuáles son tus límites, qué es lo que tú estás dispuesto a transar y qué no. Em, Tener una familia, por ejemplo, en un principio fue complejo, porque de verdad que el tiempo es mucho menos que el que uno quisiera, pero se puede. Em, Así que yo creo que mi principal consejo es eso, o sea, confiar, Ujú. atreverse y participar de todo, sin ningún pudor. Exactamente, Atreverse, ser valiente. ser valiente. Yo tenía otra pregunta que conecta dos conceptos que son distintos pero parecidos, que son las colaboraciones y los viajes. Tú has hecho muchas colaboraciones, yo me he apuntado aquí que has estado en Bélgica, has estado en Estados Unidos, has estado en España, en Reino Unido, y has ido estableciendo colaboraciones a través de esos viajes o has viajado a través de esas colaboraciones.
Eh, Em, sí, sí, mi pregunta es cómo las has ido eligiendo y luego tengo una segunda parte. a ver, yo creo que al principio, cuando esas colaboraciones dependían de mi jefa o de mi jefe, eran colaboraciones en las cuales más bien yo era una enviada, o sea, yo tenía que ir a cumplir un rol o a desarrollar alguna actividad, pero ahí me encargaba de conocer gente y después mantenía esas colaboraciones. Ujú, Ahora, en la actualidad, esas colaboraciones, muchas de ellas las elijo por temática. Por ejemplo, no sé, con Dario Cantú en UC Davis o con Fabrice Roux en Francia, porque ellos son expertos en algunas temáticas que yo quisiera desarrollar y por lo tanto les escribo directamente, oye, mira, estoy pensando este proyecto, ¿qué es lo que crees? Y si consigo el financiamiento, bueno, voy, los ujú. visito. De hecho, ahora en junio voy a Francia por primera vez por colaboraciones, a Perpiñán y a Montpellier. O sea, conseguí el financiamiento y voy para allá a hacer unas estadías. Entonces hay una mezcla. Yo creo que lo más importante es mantenerse totalmente abierto, Ujú. porque también me ha pasado que en algunos congresos, sin quererlo, he conocido gente que congeniamos en alguna temática y desarrollamos una colaboración. Entonces, finalmente es mantenerse lo más abierto, disponible y atento al entorno. Mm. Y mi segunda parte de esta pregunta es, ahora que viajar es más difícil, no solo por la pandemia, sino por la crisis económica que se nos está viniendo encima y la situación mundial en general, ¿tú crees que para establecer las colaboraciones es indispensable verse en persona o es posible y factible establecer una colaboración solo a distancia? O sea, es totalmente posible establecerla a distancia, inicialmente y después mantenerla a distancia, pero en algún punto tiene que ser física porque tiene que haber un desarrollo, o sea, en nuestra área que necesitamos finalmente Mm, hacer wet lab, en algún punto tiene que hacerse esa colaboración personal, pero en el día a día, en la mantención, en la postulación a cosas juntos, en la identificación de fuentes de financiamiento, todo eso podemos hacerlo digital y ha funcionado perfecto. ujú. Bien, me alegro saberlo. Eduardo Celada pregunta, gracias por la charla, ha sido impresionante. ¿Cómo se fue formando tu relación con ambos mentores? Al inicio es importante que el estudiante tome la iniciativa siendo claro lo que uno espera o sus dificultades, pregunta. De ser así, ¿esto también podría servir para formar colaboraciones, el mismo principio? Em, con ambos fue diferente. Mi jefa, Loreto, ella tenía muy claro lo que quería que yo hiciera Ujú. y siempre trató de mantenerme en un carril donde yo intentaba siempre salirme porque quería inventar esto, quería aprender esto otro, y yo le traía alternativas, pero fue siempre una relación donde muy cercana, donde ella me escuchaba, pero también donde me decía, no, para allá no, concéntrate en esto, haz esto otro. Y creo que en esa etapa formativa fue bueno, porque Ujú, fue muy acogedora, pero también muy clara y exigente. Y después mi relación con Ariel fue todo lo contrario. Él me dijo, a ver, tú ya eres doctora, entonces, ¿qué quieres hacer? Mira, quiero hacer esto y hazlo, pero hazlo. O ujú, sea, de hecho, alguna vez me dijo, mira, esto es como un niño, yo te voy a soltar en el mar, tú tienes que nadar, tú ahora ya tienes las condiciones, hazlo. Y yo sé, pero ¿cómo me vas a abandonar? No te voy a abandonar, en lo absoluto, ujú, pero tienes que hacerlo sola. Entonces, ambas cosas son importantes en distintas etapas de la vida. Yo cuando era postdoc, yo creo que es muy bueno tomar iniciativa porque finalmente es tu carrera la que se está generando y eres ujú. tú el que tiene que liderarla. Así que desee que el estudiante tome la iniciativa. Sí, de hecho, muchas veces, y gracias por recordármelo, Eduardo, por ejemplo, la colaboración que generamos con Féreres en Madrid,
con este entomólogo, la identificó Cristian, porque Cristian se topó con la necesidad de generar alguna estrategia que nos, que nos permitiera mirar cómo se comportaba el insecto frente a distintas plantas o distinta comida. Y llegó a esta estrategia que es el Electrical Penetration Graph, buscó quién lo hacía, postuló a una beca de estadía y él generó la colaboración. Así que fue también muy proactivo y fue muy buena. Y ahora yo colaboro con Alberto en mi proyecto en el que adjudiqué ahora y de forma independiente de Cristian, pero en el fondo fue él el que la generó. Pues, entonces, yo creo que ya está contestada la pregunta. ¿Sí? Ya hemos pasado 7 minutos, Oh. el tiempo que habíamos dicho que íbamos a estar juntos. Muchísimas gracias, Francisca. Ya te lo ha dicho Eduardo y ya te lo ha dicho también Micaela, que ha sido una charla impresionante, ha sido hermosa y inspiradora. Palabras suyas, Muchas no gracias. mías. A mí me ha encantado también.